Cuando quiero comer algo fácil, rico, rápido y diferente, preparo esta deliciosa receta. Mi nombre es Isaí Rodríguez y bienvenidos a este tu canal de recetas fáciles, El Sabor Latino. Hoy vamos a preparar un delicioso bistec de paleta de res sin hueso que está para chuparse los dedos. La carne queda bien suavecita. No te pierdas el paso a paso y las recomendaciones para que esta deliciosa receta te quede así y aún mucho más rica. Comenzamos. En un sartén a fuego medio alto agregamos 2 cucharadas de manteca. Cuando la manteca está caliente, vamos a freír el bistec de res. Yo estoy utilizando 1,5 kg de bistec de paleta sin hueso, pero puedes utilizar bistec de aguayón, diezmillo, lomo, bistec ranchero, bistec suave. Lo vamos a freír 5 minutos de cada lado. Después de ese tiempo, después de 5 minutos, lo vamos a voltear. Es muy importante que la temperatura de la estufa la tengas a fuego medio alto. No le vamos a poner nada de sal, la sal se la vamos a poner más adelantito cuando toda esa agüita que tú ves ahí se empiece a consumir y la carne se empiece a dorar. De esta manera la carne va a quedar bien sellada y va a estar bien suavecita. Cuando la carne se empiece a freír le vamos a agregar media cucharada de sal. Recuerda que la sal siempre va a ser al gusto. Removemos para que la sal se integre y se mezcle junto con la carne y quede bien sazonada. Puedes utilizar pura sal o el sazonador de tu preferencia. Volteamos todas las piezas y el corte del bistec tiene que ser un corte bien delgadito. Esta receta me encanta porque la puedes disfrutar en cualquier momento y ocasión y temporada del año. Es una receta muy parecida al bistec a la mexicana. Cuando la carne está bien doradita a tu gusto, después de unos 10 a 12 minutos aproximadamente desde que pusimos el primer pedazo de bistec, en este momento la carne ya está doradita, así que la vamos a retirar. Todos los ingredientes que vamos a estar utilizando te los voy a dejar en la descripción de este video y en un comentario fijado para que los tengas a la mano y prepares esta deliciosa receta. Cuando quieras comer algo fácil, rico y muy rápido, tienes que hacer este platillo. Acá en casa les encanta. Ahora mira, en este mismo sartén donde está concentrado todo el sabor de la carne, vamos a freír una cebolla y media cortada en julianas. Le bajamos la temperatura a la estufa de fuego medio alto a fuego medio. La vamos a freír por unos 3 minutos. Después de unos 3 minutos le vamos a agregar 2 a 3 dientes de ajo finamente picaditos y los vamos a dorar solamente por 1 minuto. Los vamos a estar meneando para que el ajo no se te vaya a quemar. Si no lo meneas, el ajo se te puede quemar y pues se puede amargar. Pasando 1 minuto, ahora mira, le vamos a agregar 4 jitomates en trocitos medianos. Los vamos a mezclar perfectamente. Y pues como buen mexicano, si no pica, pues no sabe. En este momento, mira, yo le voy a estar agregando 4 jalapeños en rajitas. Se los puedes cortar en rebanaditas, picar muy finamente picaditos. Yo los voy a agregar así en rajitas porque me gusta la presentación. Los vamos a freír por 3 minutos. Ahora le agregamos 250 gramos de pasta de tomate. Si de esa pastita que viene en lata, le agregamos 250 gramos. Enjuagamos el recipiente con media taza de agua, se la agregamos. Lo vamos a mezclar perfectamente. Vamos a dejar a que todo esto rompa en hervor. Si es la primera vez que nos estás viendo, te invito a suscribirte al canal El Sabor Latino, canal de recetas fáciles. Aquí vas a encontrar muchas recetas bien fáciles y bien ricas. Dejamos a que rompa en hervor por unos 3 minutos. Cuando rompió en hervor, ahora mira, vamos a estar agregando para atrás toda la carne, todos los bisteces que ya hemos freído. Recuerda que los freímos 5 minutos de cada lado y aparte le dimos 2 minutos. Y te muestro que la carne ya está bien suavecita. Con esta receta puedes sorprender a mamá en su día para que no cocine, prepararle una comida fácil, rica, bien rápida, porque en menos de 30 minutos ya tienes el almuerzo o la comida o hasta la cena lista. Una vez que agregamos toda la carne, la vamos a remover, la vamos a mezclar perfectamente. En este momento yo le voy a agregar una taza más de agua para que tenga un poco más de caldito. Removemos para integrar todos los ingredientes. Le bajamos la temperatura de la estufa a fuego bien bajito y vamos a dejar que todo se sazone a fuego lento por unos 15 a 20 minutos. Tapamos y dejamos sazonar.
Mientras la comida se está sazonando, ven, te voy a enseñar cómo preparo mi arrocito rojo. En un sartén a fuego medio con 2 cucharadas de aceite vamos a dorar 2 tazas de arroz. El arroz que estoy utilizando es arroz basmati de grano largo. Lo dejamos dorar por unos 5 minutos. Cuando el arroz está bien doradito sin que se te queme, le bajamos la temperatura a la estufa de fuego medio a fuego medio bajo. Y ahora le voy a agregar 200 gramos de pasta de tomate, puedes utilizar puré. Enjuagamos un poquito el recipiente y ahora le agregamos 3 tazas más de líquido. Yo estoy utilizando agua, pero si tienes consomé o caldo de pollo es mucho mejor. Removemos para que todos los ingredientes se integren perfectamente. Si sigues el paso a paso de esta receta, el arroz te va a quedar bien sabroso que a todos en tu casa les va a encantar. Recuerda que el tipo de arroz que estoy utilizando es basmati de grano largo. Lo pruebas de sal, si le falta, le agregas un poquito. Una vez que hirvió, ahora mira, le bajamos la temperatura a la estufa a fuego bien bajito y cocinamos por 15 minutos. Después de ese tiempo, tu delicioso arroz rojo ya está completamente listo. Verificamos que no tenga nada de agua y como puedes ver, ya todo está bien seco y el arroz ya se coció. Si tu arroz tiene un poquito de agua, déjalo un poquito más de tiempo. Una vez que tenemos el arroz listo, regresamos a la carne. La hemos dejado sazonando por unos 20 minutos y esta receta ya está completamente lista. La puedes acompañar con el acompañante de tu preferencia, pero yo voy a usar arrocito rojo y unas tortillas de harina. Y ahí con su permiso, mi gente bonita, pero mira nada más lo que vamos a comer el día de hoy. Una deliciosa receta. Cuando quiero comer algo rápido, fácil, rico y bien delicioso, preparo esta comida que en menos de 30 minutos la cena ya está lista, acompañada con su arrocito rojo recién hecho. Si has llegado hasta aquí es porque la receta te está gustando. No olvides, regálame un like, compártenos en tus redes sociales para poder llegar a más personas y que todos disfruten de esta deliciosa receta. Y como puedes ver, mira, la carne queda bien suavecita. Si tu carne está un poco dura, déjala cocinar por unos minutos más. Y ahí con su permiso, mi gente bonita. Riquísimo. La carne súper suavecita. Aquí me voy a hacer un tipo burrito para disfrutar esta deliciosa receta con caldillo. Mira nada más, qué rico. Espero lo prepares para que disfrutes de este riquísimo sabor. Y bueno, mi gente bonita, yo me despido, me quedo aquí disfrutando de esta deliciosa receta. Te mando un abrazo de esos bien apachurrados. Que Dios te bendiga. Cuídate y protege a toda tu familia. Nos vemos en el siguiente video. Pásala bonito y disfruta. No olvides visitar todas estas recetas que te están apareciendo aquí en la pantalla para que cenes bien rico y sorprendas a todos en tu casa.